En este video veremos cómo crear nuestro primer informe. Para ello necesitamos posicionarnos sobre el proyecto, hacer clic derecho, agregar, nuevo elemento y seleccionaremos desde esta columna a la izquierda la sección de reportes y veremos que tenemos un elemento común que se llama Crystal Report. Tiene como extensión .rpt. Vamos a agregarle un nombre. Prueba, ¿sí? Utilizamos la sigla INF para hacer referencia a un informe. Agregamos. Veremos que aparece una serie de opciones. Podemos utilizar un asistente para que nos guíe para crear un informe. Podemos utilizar un informe en blanco o también podemos utilizar un informe ya existente. En este caso vamos a seleccionar un informe en blanco. Aceptamos. Y veremos que aparece un área de trabajo en donde tenemos una hoja que está dividida en secciones. Tenemos la sección de informe, el encabezado de página, detalles, pie de informe y pie de página. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a primera mano de esto? Es que tenemos la sección encabezado del informe y pie de informe que se visualizará en la primera hoja. Si nuestro reporte tiene varias hojas, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que todo lo que esté en esta sección de encabezado de informe y de pie de informe solo aparecerá en la primera hoja. En la parte izquierda veremos que tenemos un explorador de campos, en donde tendremos opciones de campos de base de datos, campos de fórmula, campos de parámetros, campos de nombre de grupo, campos de totales acumulados, especiales y no enlazados. En la parte central de nuestra área de diseño vemos que estamos en la opción de informe principal, pero también tenemos una segunda opción que es vista previa del informe principal. ¿Esto qué nos permite? Que podemos ir visualizando todo lo que vamos creando del informe sin necesidad de ejecutar el programa. Si volvemos a informe principal, estamos en el área de desarrollo de diseño y utilizaremos un campo especial. Este campo especial son funciones que ya están programadas que nos permiten obtener cierto tipo de valores. Por ejemplo, página n de m. Si nosotros arrastramos, por ejemplo, al pie de página, porque yo necesito que esta información esté en todas las páginas y no solo en la primera, por eso lo dejo en pie de página y no en pie de informe, y vamos a vista previa, veremos que nos muestra página 1 de 1. Si nosotros generamos un informe de varias hojas, vamos a tener página 1 de 5, por ejemplo. Luego en la siguiente página automáticamente calculará y dirá página 2 de 5. Entonces de esta manera ya estamos utilizando un campo especial que nos brinda una información que nos ayudará en nuestro diseño. Otro dato interesante es el de fecha de impresión. Este dato, por lo general, lo podemos acompañar de la hora de impresión. ¿Y para qué nos puede servir esto? Vamos a arrastrar también hora de impresión. Esto nos sirve a nosotros para poder tener en cuenta en el momento que se realizó la impresión de este documento. Si voy a vista previa, ya veo que tengo estos dos valores tomados automáticamente. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros trabajamos con informes que van a brindar información desde una base de datos, sabemos que puede ser modificada la información, entonces nos sirve para realizar algún tipo de traceo si fuera necesario. Luego tenemos otros tipos de campos que no los aplicaremos, pero por ejemplo podemos tener la configuración regional del contenido. Pueden ir utilizando la vista previa para ir viendo qué tipo de datos le devuelve, pero son bastante intuitivos. Tenemos también el campo título de informe. Esto nos permitirá a nosotros poder utilizar este campo para enlazar con valores fuera del informe. Si yo ejecuto, veremos que no aparece nada, porque necesita ser seteado este título de informe. Ahora vamos a ver si yo quisiera hacer un valor fijo, ¿sí? De decir, bueno, le voy a poner este título y siempre va a ser el mismo título. Vamos a tener que crear un objeto de texto. Si vamos aquí a la izquierda, en la parte inferior, vemos que tenemos un cuadro de herramientas. A diferencia del cuadro de herramientas que tenemos con los formularios, veremos que son pocas opciones.
Tenemos puntero que sí aparece en el trabajo de Windows Form, pero también tenemos un objeto texto que no aparece en el mismo. Este objeto texto nos va a permitir a nosotros, vamos a arrastrarlo, lo vamos a soltar, nos va a permitir escribir texto dentro de nuestro informe. En este caso le pondría título del informe. Si yo hago un clic afuera, veo que esto acaba de quedar tal cual fue escrito. Si voy a vista previa, veremos que tenemos el título del informe. Ahora bien, si necesitáramos realizar algún tipo de formato a este objeto de texto, tenemos las opciones que se encuentran a la derecha en la parte inferior. Pero también podemos hacer un clic derecho, dar formato al objeto y nos permitirá a nosotros darle algún tipo de formato en específico. Vemos que está separado en solapas. Y por ejemplo, si quisiera cambiar la fuente, podría elegir una fuente diferente, con un tamaño diferente. Y aquí abajo vemos cómo va quedando el objeto. Por ejemplo, si lo tacho, vemos que está tachado. Si lo subrayo, vemos cómo va a quedar esto. Si acepto, vemos que acaba de suceder algo. Si me voy a vista previa, veo la mitad del texto. Esto sucede porque modificamos el tamaño predeterminado. Y también significa que es necesario tener en cuenta la dimensión que le vamos a dar a este campo. En este caso, lo acomodo y si me voy a la vista previa, ahora lo veo completo. Es muy importante tener esto en cuenta porque a la hora del diseño esto se va a respetar a rajatabla. Supongamos que quiero dejar centrado esto según la dimensión que tiene el campo. Voy a ir a dar formato y en la sección común vamos a ver que tenemos la alineación. En este caso lo vamos a dejar centrado, vamos a aceptar y veremos que si se cambia la longitud del campo, se ajustará automáticamente al centro. Si por ejemplo quisiera agregar algún tipo de imagen, bastará con hacer clic derecho, insertar, imagen y seleccionaremos alguna imagen desde nuestra computadora. En este caso ya tengo una preseleccionada y abriremos. Veremos que ya nos está mostrando el tamaño que tiene la imagen, el tamaño original. En este caso yo la voy a dejar aquí. Como vieron, esto está tapando el objeto de texto que acabamos de crear, pero lo podemos redimensionar. Vamos hacia una de las esquinas y lo vamos a dejar en este tamaño. Esto lo podríamos dejar un poco más centrado y la sección vamos a volver a acomodarla. Entonces de esta manera, si voy a una vista previa, vamos a ver que ahora ya tenemos una imagen en nuestro informe, un objeto texto, tenemos campos especiales y nos bastaría con darle algún tipo de contenido a este informe. Vamos a borrar esta opción que estábamos probando y vamos a generarle contenido. El contenido lo vamos a utilizar siempre en la sección de detalles. Recuerden que el encabezado de página siempre va a estar en todas las hojas como el pie de página. El encabezado del informe solo va a estar en la primera hoja, al igual que pie de informe. Si no lo utilizara, bastará con contraerlo para que no nos moleste. Para generar este texto de ejemplo, vamos a arrastrar nuevamente un objeto de texto. Vamos a darle los límites que va a tener para desplazarse dentro de esta sección. En este caso vamos a darle un espacio que sea de esta longitud. Vamos a pegar un texto de ejemplo de internet y veremos que ya tenemos la información. Si vamos a la vista previa, veremos que tenemos el logo, tenemos el título, tenemos estos campos especiales que agregamos de fecha y hora, tenemos el texto de ejemplo y luego al final va a respetar siempre la sección del pie de página mostrando la numeración de página. De esta forma acabamos de crear lo que es un informe estático, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? A que no va a ser dinámico. Siempre que lo ejecutemos, lo único que va a cambiar va a ser la fecha de impresión, que es un campo especial, la hora de impresión y la página. Pero no estamos realizando una conexión a una base de datos, no estamos obteniendo valores que pueden variar.
Ahora, si yo lo quisiera ver en tiempo de ejecución y hago un clic en iniciar, vamos a esperar a que compile. Veremos que nos aparece el formulario de inicio, que en este caso es el Form 1. Si yo lo quisiera seleccionar desde Proyecto, Propiedades del informe, y quisiera seleccionar el informe, vamos a ver que no lo tenemos detallado, porque no es un objeto del tipo formulario. Entonces, para poder mostrarlo en tiempo de ejecución, necesitaremos mostrarlo aquí adentro. No puedo simplemente arrastrar, ya que no es una herramienta, y dejarlo soltar sobre el formulario. Voy a necesitar un visor. En este caso, si vamos hacia abajo y buscamos creación de informes, veremos que tenemos dos opciones nuevas: Crystal Report Viewer y Crystal Report Document. En este caso vamos a utilizar Report Viewer para poder mostrar el formulario que acabamos de crear. Como vieron, esta herramienta se acopla automáticamente a la longitud del formulario. Si este formulario cambia de tamaño, se ajustará automáticamente. Ahora bien, si hago un clic sobre esta herramienta, veo que tengo una flecha aquí arriba a la derecha. Si la presiono, veremos que tenemos la opción de crear un informe que realizará la misma acción que si nosotros hacemos clic derecho, agregar nuevo elemento y elegir un elemento de Crystal Report. Y también tenemos la opción de elegir un informe. Si selecciono esta opción, veremos que tenemos una lista desplegable. Automáticamente mostrará todos los reportes que tenga en el proyecto. En este caso tengo uno solo. Vamos a seleccionarlo, vamos a aceptar y veremos que ya no está mostrando cómo se verá. Pero tenemos aquí un menú desplegable, ¿sí?, en donde tendríamos un árbol con opciones. Pero en este caso nosotros no lo vamos a utilizar. Entonces vamos hacia aquí y elegimos la opción None. Entonces de esta manera ya tenemos el formulario. Si yo ejecutara, vamos a ver que se va a iniciar el formulario 1 y ya nos está mostrando el formulario que acabamos de crear. Como verán, aquí arriba tenemos una serie de opciones que aparecen automáticamente. También tenemos el nombre de SAP Crystal Reports y también tenemos una opción de cerrar, que si la presionamos no realizaría ninguna acción. Tenemos las opciones de navegación, pero también tenemos campos y herramientas que nos adaptan a este informe. Por ejemplo, el de parámetros. Si yo presionara, me va a solicitar algún tipo de parámetro que en realidad no lo necesita. ¿Cómo podemos retirar estas opciones? Muy simple. Vamos a seleccionar este elemento que es un Report Viewer y veremos hacia abajo en propiedades que tenemos las opciones o propiedades de Show, de mostrar. Por ejemplo, el botón de cerrar hace referencia a este elemento. Si yo le doy falso, desaparece. El de copiar sí puede ser útil, el de exportar también, el de navegar entre páginas también, el de mostrar el árbol, que es esta opción, no es necesaria, entonces podemos dejarlo en falso, va a desaparecer. Mostrar el logo, puede que lo necesiten, pueden que no, lo vamos a dejar en falso, así queda limpio. Tenemos los botones de navegación, el de parámetro no es necesario. Luego tenemos el de imprimir, sí, el de actualizar, en este caso no es necesario, le daremos falso. El de búsqueda de texto, ese sí nos sirve. Y el de zoom también sirve, ya que en tiempo de ejecución el usuario va a poder estar modificando estas propiedades. Ahora si ejecuto, veremos que tenemos el informe con las herramientas que dejamos visible. En este caso el zoom, si quisiera que sea un zoom mucho más grande, automáticamente tomaría esto, nos ahorra tener que programarlo. También le podríamos dar a menos y tendríamos el informe. Tenemos opciones para exportar, en donde podremos exportar a los formatos de PDF, Excel, Word o los que nos muestra aquí, ¿sí?, XML. Si yo eligiera, por ejemplo, PDF y lo posicionara en el escritorio, le ponemos el nombre de ejemplo, aceptamos, esperamos
y nos mostrará que la exportación ha finalizado. Aceptamos, vamos hacia el escritorio y vemos que tenemos el archivo que acabamos de crear con el nombre de ejemplo.pdf. Si lo ejecuto, vemos que ya tenemos esto en el formato y está listo para imprimir o enviar por algún tipo de mail. Cerramos, abrimos nuestro diseñador, vamos a darle un último vistazo. Tenemos la opción de imprimir. Si lo presionamos nos va a listar las impresoras que tenemos, la cantidad de copias que querramos o los intervalos que deseemos. Tenemos la opción de copiar, por si selecciona un texto y lo copia. Tenemos la opción de buscar, en donde podríamos poner algún tipo de palabra y va a realizar la búsqueda en el texto seleccionado. Y nada más, ¿sí? Son estos botones de navegación, pero están desbloqueados porque solo tenemos una página en este informe. Podríamos tener varias y ahí se activaría, nos permitiría navegar directamente o hoja por hoja a la última o a la primera. Bien, esto es todo por este video. Voy a dejarle en la descripción del video un enlace hacia la documentación en donde les explica paso a paso todas las opciones que tenemos. En el siguiente video haremos un informe que ya se conecta a la base de datos y obtenemos datos de tablas.